gracias por la presentación, por la súper amable presentación. Efectivamente, sí, soy el gerente comercial para América Latina de Protec Media y hoy vamos a hablar sobre eso que todos queremos conocer, ¿no? Google, cómo posicionarnos en Google, ¿no? Pero bueno, pues antes de iniciar, también darte las gracias a ti por este evento, darle las gracias a la CIP por crear estos espacios, sobre todo por defender a la libertad de prensa, por defender los intereses de la prensa en la región desde hace tanto tiempo. Y gracias por crear estos espacios aún en estas épocas que no son tan fáciles para seguir profesionalizando pues nuestro sector, ¿no? El otro día justamente me encontré con un artículo que creo que viene al caso sobre la esperanza de vida tanto de las empresas como de las organizaciones en general sin ánimo de lucro, ¿no? Y decía que una empresa o una organización normalmente es difícil que aguante más de 12 años y es muy, muy, muy difícil que aguante más de 45, ¿no? Y la verdad es que desde esa perspectiva entonces es un privilegio estar en este panel, participar en este panel con medios de comunicación que tienen tanta historia, ¿no? Y que son tan importantes como el tiempo, ¿no? O sea, 110 años, tal y como lo acaban de decir a José Andrés, José Antonio, perdón, pues es toda una historia, ¿no? Y lo mismo la CIP en sí misma, ¿no? 77 años, 77 Asamblea General que se celebra este año. Todo eso es un privilegio, la verdad, para todos los que estamos aquí, participar con empresas tan tradicionales y nosotros desde Protec Media y pues igual de orgullosos porque no hemos pasado los 45 pero estamos a puntito porque este año cumplimos 42 años que llevamos sirviendo a los medios de comunicación. Y pues podría hablar sobre muchísimas cosas, muchísimas historias, muchísimas batallas que hemos tenido a lo largo de 42 años, pero voy a resumir lo básico, a intentar resumir 42 años en 42 segundos, ¿no? Y si tuviera que hablar de Protec Media, sin duda tendría que hablar de tres hitos fundamentales. El primero de ellos es que fue la primera empresa de Europa que decide dedicarse en exclusiva a crear tecnología para los medios de comunicación. Es la primera empresa en Europa que crea una solución multimedia para los medios de comunicación y también la primera que crea soluciones multicanal para los medios de comunicación. Y es que desarrollar soluciones de base tecnológica es lo único que hacemos en esta casa y solo dirigidas a medios de comunicación. Y lo hacemos muy bien, pero no solamente por la tecnología que tenemos, sino evidentemente pues por las personas que nos acompañan. Somos más de 150 profesionales en más de 30 países y donde tenemos más de 5 sedes presenciales en donde damos soporte a todos nuestros clientes desde Madrid, desde Lisboa, desde Ciudad de México, Santiago de Chile. Desde cualquiera de estas oficinas podemos estar atendiendo a nuestros clientes y todo esto para que más de 10.000 periodistas de más de 500 periódicos utilicen diariamente nuestra tecnología. Y es que nuestros clientes, desde que están con nosotros, mejoran o suelen mejorar su posicionamiento, sus métricas, suelen ser más rentables y conseguir más suscriptores, no solamente por esa tecnología que es muy buena, sino porque nosotros los acompañamos en todo el proceso, los acompañamos desde la identificación de sus necesidades a la identificación de las oportunidades, porque cada medio de comunicación tiene, de acuerdo con su realidad, una necesidad puntual o una oportunidad puntual. A partir de ahí nosotros lo que hacemos es analizar esa situación para entender cómo podemos crear valor, plantear un proyecto que crea valor en el medio y a partir de ahí pues le ayudamos a hacer una implantación, le ayudamos evidentemente con toda la capacitación de su personal y no nos quedamos ahí, sino que aún vamos más allá, vamos hasta la medición de los resultados y vamos hasta el asesoramiento pues constante, con lo cual los medios prácticamente se convierten en nuestros amigos, se convierten en nuestra familia, se convierten en lo que vivimos cada día, ¿no? Así que si usted está viendo esta presentación en este momento y en esta diapositiva que estamos viendo no está su logo, es urgente que hablemos. Entonces, bueno, pero ya dejando un poquito de lado la historia de Protec Media, vamos a empezar con la presentación, que es un poco juntarnos cómo hacer, ¿no? ¿Cómo hacemos para que Google nos aupe en sus brazos y nos muestre, nos suba el posicionamiento para mostrarnos a una audiencia cada vez más grande y de esa forma podamos tener más suscriptores? Esa es la pregunta que sí o sí cualquier proyecto que tenga algún componente digital
tiene que hacerse. Si no, no tiene ningún sentido. Esa es la pregunta fundamental y que vamos a intentar pues contestar en esta presentación, ¿no? Así que cuando intentamos contestar esta pregunta y comenzamos a investigar un poco, lo primero que nos vamos a encontrar es un faro, ¿no? Que representa buen augurio, que representa confianza, y ese faro es el Lighthouse de Google. Entonces comenzamos a leer y al poco tiempo nos damos cuenta que esa herramienta nos va a servir, ¿no? Vamos a decir, aquí Google lo que nos está diciendo es que si somos buenos en estos números, nos va a posicionar más. Tenemos que ser buenos en un performance, tenemos que ser buenos en accesibilidad, tenemos que tener unas buenas prácticas, tenemos que tener un SEO bueno, y si logramos estos números, pues simplemente Google nos va a upar y vamos a tener más suscriptores, con lo cual el pensamiento es que es más o menos fácil, ¿no? Decimos, bueno, pues aquí puede haber trabajo detrás, pero se puede lograr, ¿no? Pero no es tan así realmente, porque el siguiente paso de esa investigación nos lleva a entender que cada una de estos criterios tiene una serie de subcriterios, ¿no? Una ingente y variable cantidad de criterios que ya no son tan fáciles de entender, ¿no? Porque nosotros si pensamos en SEO, pues, hombre, podemos tener una idea más o menos general. Si pensamos en best practices, podemos decir, bueno, podría tener unas best practices en cuanto a redacción, ¿no? Al final somos profesionales del medio, ¿no? Pero aquí comienzan a aparecer ya una serie de términos que no son tan periodísticos y que no entendemos mucho y que no son tan lógicos. Y básicamente Google lo que hace es que analiza cada una de las noticias que publicamos utilizando un montón de criterios que nosotros no dominamos. Y de esa manera, y con ese criterio, es que nos va a posicionar mejor o peor, nos va a mostrar a más o a menos audiencia. Y es en ese momento cuando nos damos cuenta que no basta con que tengamos el mejor equipo de redactores o con que tengamos los mejores fotógrafos o que contemos las historias de la mejor manera posible, sino que además tenemos que ser expertos en un montón de términos, en un montón de conceptos que realmente nada tienen que ver con el desarrollo, con la profesión del periodismo como tal, ¿no? Y nos comenzamos a encontrar que tenemos que saber de cosas como CSS, como JavaScript, como web accesible, como etiquetas para texto, como tabulaciones, como AMP, como links rastreables. Tenemos que saber y tenemos que entender qué es una cookie de terceros. Tenemos que entender, por supuesto, que es una cookie propia, pero además tenemos que entender cuál es la diferencia de las dos y cómo va a afectar eso a nuestro posicionamiento. Entonces, nos damos cuenta, después en el segundo paso de esta investigación, que definitivamente tenemos que tener un enfoque que hoy es conocido como Data Driven, ¿no? Y en sí mismo, el enfoque Data Driven en el análisis de datos es básicamente tomar decisión basados en esos datos que se pueden aplicar a cualquier funcionamiento de un medio de comunicación. Nosotros tomamos decisiones basadas en los datos que nos puede arrojar una aplicación acerca de cómo distribuimos nuestro periódico o de cómo almacenamos nuestro archivo, por ejemplo, o cómo se consulta nuestro archivo. Con base en todas estas estadísticas vamos a tomar nota y vamos a actuar. Pero desde la óptica del posicionamiento como tal, podríamos decir que tenemos que tomar decisiones que nos ayuden a mejorar esos numeritos que habíamos visto hace un momento, de performance, accessibility, best practices y SEO. Y ya no para posicionarnos como tal, para tener más audiencia o para tener más suscriptores, sino para que Google no nos hunda en ese abismo en el que no queremos estar de la página número 10 de los resultados de búsqueda, ¿no? Pero claro, entonces viene la pregunta, ¿cómo ser buenos en esa ingente y variable cantidad de criterios que utiliza Google para posicionarnos? ¿Cómo hacemos para sobresalir en cada uno de estos criterios más cuando somos todos los que estamos tratando de sobresalir, ¿no? Entonces, en este punto, avanzando un poquito más en la investigación, nos encontramos con Super Google, ¿no? Entonces, Super Google viene a ayudarnos y a salvar nuestro día y a decirnos, tranquilo, no te preocupes, vengo a ponértelo todo muy fácil. Y en febrero anunció una actualización llamada Page Experience Update. Dentro de esta Page Experience Update, están los Core Web Vitals. Básicamente, lo que Google nos está diciendo es, oye, no te preocupes, si tú te posicionas bien en estos Core Web Vitals, nosotros lo que vamos a hacer es posicionarte, porque esto es lo que vamos a utilizar a partir de ahora
para medir la experiencia del usuario en cada uno de los sitios. Entonces, básicamente nos dice, oye, no te preocupes, yo te voy a upar en mis brazos, te voy a mostrar a más audiencia y de esa forma tú vas a poder tener más suscriptores. Lo único que tienes que hacer es tener un buen LSP, un buen First Input Delay y un muy buen CLS, ¿no? Entonces, aquí ya se comienza a complicar aún un poquito más y aparece la primera pregunta, ¿no? Y es, ¿qué tan importante es cada uno? ¿Cuánto pesa cada uno? ¿En cuál me centro más? ¿En el LSP o en el CLS? Y si nos ponemos a investigar más y a leer toda la documentación, la verdad es que a día de hoy no tenemos ni idea. Entonces, llegados también a este punto, y si hemos hecho una investigación previa, nos damos cuenta que uno de los parámetros más importantes para Google es el performance. Entonces nos preguntamos, bueno, pero entonces al fin, ¿qué? ¿Performance o Core Web Vitals? ¿Cómo, en qué me centro, no? Y la verdad es que, bueno, no es tan difícil de entender, simplemente son formas un poco distintas de agrupar formas en las que Google nos va a medir, ¿no? Básicamente, lo que hacen, el performance es una agrupación de criterios de calificación de nuestro sitio, y si hacemos un análisis resulta que de los que hay en el performance hay dos que ya existen en el Core Web Vitals. O sea, que en sí mismo los Core Web Vitals no es que sean algo absolutamente nuevo, es simplemente una especie de redistribución sobre cómo Google nos va a calificar a partir de ahora, ¿no? Entonces, vamos a intentar, de todas formas, entender los Core Web Vitals, pues entendiendo cada una de sus partes, ¿no? Desgranándolo un poco, a ver qué nos podemos encontrar para saber cómo lograr que Google nos muestre a más audiencias, ¿no? Entonces, vamos a empezar por el LSP o el Largest Contentful Paint. Básicamente, es la última técnica que ha implementado Google para medir el tiempo de carga de una página, pero no es la única. Aquí es importante entender que esto es toda una evolución. Desde que Google comenzó a medir las velocidades de carga de las páginas web, de los periódicos o de cualquier sitio, utilizaba primero una métrica que ha ido evolucionando a lo largo del tiempo. Alguna hoy en día se utiliza, pero otras han sido descartadas porque simplemente no funcionan correctamente o porque no se consigue, o porque no son justas, por ejemplo, o porque no se consigue una medición real de la experiencia del usuario como tal. Entonces, para entender este término como tal, lo que vamos a hacer es echarle un vistazo así un poco rápido a todo este histórico. La primera forma que tenía Google, bueno, vamos a hacerlo a través de un ejemplo. Esto es una secuencia de carga de una noticia de la de un portal de la CNN, un portal de los de la CNN, y básicamente no sabemos exactamente cuánto dura la carga, pero estamos diciendo, vamos a suponer que cada una de las partes del proceso dura 1 milisegundo, desde 0 milisegundos hasta que termina de cargarse. Entonces, la primera forma en la que Google medía la velocidad de carga es el load event, y básicamente no tenía muchos términos o muchas formas complicadas para medirlas como hoy en día. Era lo básico. ¿Cuándo termina de cargarse la página? ¿Cuándo termina de cargarse por completo esa página? Entonces, en este caso, nosotros podríamos pensar que termina de cargarse en el milisegundo 5, pero la verdad es que no, porque si hacemos scroll para abajo, lo más probable es que la página, con las tecnologías que tenemos hoy en día de un lazy load, por ejemplo, se vaya cargando a medida que el usuario lo va necesitando. Es decir, que si utilizamos el load event, probablemente la página se va a cargar en el milisegundo número 7, ¿vale? Esta es una métrica que se sigue utilizando hoy en día. Nosotros la podemos seguir utilizando, pero más para auditorías nuestras, de nuestro sitio, para entender qué tan rápido estamos cargando una noticia completa, por ejemplo, pero no es uno de los criterios que utilice Google a día de hoy para posicionar mejor o peor una página, teniendo en cuenta pues la óptica de los Core Web Vitals y el performance. Es decir, que no es utilizada por Google. La segunda, conocida como DOM, básicamente mide el tiempo que se tarda en cargar por completo el HTML. Entonces, el HTML normalmente se empieza a cargar se termina de cargar un poco antes que el load, que el completo de la página web. Entonces, en este caso, va a ocurrir antes de la carga completa. Podríamos decir que en el milisegundo 6. Al igual que el load event, es un criterio que se utiliza efectivamente, se utiliza para auditoría
internas para determinar cómo está funcionando nuestra página. Si queremos hacer algunos cambios, podríamos ajustarlos, pero no está directamente relacionado con alguno de esos principios que utiliza Google para posicionarnos como tal, desde la óptica nuevamente de los Core Web Vitals o del performance. Luego, el tercero que se inventó es el First Content Full Paint. Entonces, aquí lo que Google dijo en ese momento fue, no, pues ya no midamos la carga completa porque realmente no afecta la experiencia del usuario que por debajo haya página que se esté cargando. Da igual, el usuario no lo está viendo, entonces no lo midamos de esa manera. Digamos que vamos a medir únicamente lo que se cargue primero. Lo primero que se cargue. Pues en este ejemplo, lo primero que se carga, vemos que en el milisegundo cero no hay absolutamente nada, puede ser que vengamos de una búsqueda de Google, por ejemplo, y en el milisegundo número 1 ya sale el logo de CNN, ya puede salir un lugar, en este caso la barra del país en el que se encuentra y quizás un menú. Entonces en el milisegundo 1 ya hay un primer contenido que se carga. Ese es el tiempo que mide Google. Entonces, en el milisegundo 1. Este First Content Full Paint básicamente lo estamos utilizando hoy en día dentro de las métricas que nos interesan. Hace parte en concreto del performance, pero no hace parte de los Core Web Vitals, ¿vale? El siguiente es el FMP, que es el First Meaningful, y básicamente es ya no midamos hasta que se cargue el más grande, sino hasta que se cargue el más importante. Y este representa una serie de conflictos, ¿no? Porque, primero, ¿cómo determino qué es lo más importante de una página? ¿No? ¿O quién lo determina? Entonces, es justamente por estas razones por las que a los pocos meses de haberlo implantado, pues Google decidió no seguirlo utilizando. Además, en este ejemplo, como no sabemos cuál es el más importante, pues simplemente no podemos determinarlo. El siguiente es el Speed Index, y este es, pues, cuando menos interesante, porque básicamente lo que hace Google es que convierte todo el proceso de carga de una página en un video. Entonces, analiza el primer fotograma, analiza el último fotograma y hace una resta. Entonces, a partir de ahí, se genera una tasa de carga. En este ejemplo, pues como solo tenemos las imágenes y no tenemos el video como tal, pues tampoco podemos determinarlo. Pero sí es algo que utilice Google para la medición de páginas y hace parte para la medición de la rapidez de carga de una página y hace parte de los Core Web Vitals. Así que este es el primero de los conceptos clave del performance de Lighthouse, no de los Core Web Vitals, sino del performance de Lighthouse. Entonces aquí hemos analizado ya dos conceptos del performance de Lighthouse, lo que nos lleva a la quinta forma, es a la del Largest Content, que es la que mide actualmente y hace parte de los Core Web Vitals, y básicamente lo que hace es que mide hasta el elemento más grande de la página. Es decir, en este caso, en este ejemplo, podríamos decir que el elemento más grande es la imagen. Es decir, que el LSP ocurre en el momento 5. Entonces, aquí hay un ejemplo muy claro de cómo podríamos mejorar drásticamente este indicador. ¿Cómo podríamos llegar a bajarlo de 5 milisegundos a 2 milisegundos? En este caso y en este ejemplo, haciendo el título más grande. Entonces, si hacemos el título más grande y ocupa una línea más, va a ocupar más espacio en la pantalla, con lo cual el LSP va a ocurrir en el milisegundo 2. No obstante, esto pasaría únicamente en mobile, no pasaría en escritorio, ¿no? Porque en escritorio pues tendría que ser un título demasiado grande. Pero pues esto es para hacer un primer análisis. Esta métrica actualmente, como les decía, es utilizada para Google para medir la velocidad de carga del sitio, hace parte de los Core Web Vitals. Y representa y también hace parte del performance, representando el 25%, del peso del performance. Entonces, aquí lo que hemos analizado es que ya únicamente entendiendo cómo mide Google las velocidades de carga de un sitio, nos hemos quitado de encima la mitad casi la mitad de todos los conceptos que utiliza Google, tanto en Core Web Vitals como en Performance, para determinar qué tan arriba o qué tan abajo nos va a posicionar, ¿no? Entonces, esto es lo que tenemos que hacer si queremos que Google definitivamente nos aupe en sus brazos, nos muestre más audiencias y así nosotros podamos tener más suscriptores. Hacerlo bien da resultados. Aquí me gustaría contarles un ejemplo, un caso reciente que hemos tenido la oportunidad de vivir muy de cerca, que es el caso del Correo Gallego. Es un cliente muy reciente en donde hemos logrado aumentar en un 50% la velocidad de carga del sitio y reducir en un 90% las páginas lentas, dos factores claves de la velocidad. Y producto de eso,
Google nos aupó en sus brazos, nos mostró a más audiencias y en consecuencia aumentamos un 100% el número de páginas vistas y este año vamos en camino a duplicar los ingresos que está obteniendo el periódico. Bueno, eso nos lleva al siguiente, al segundo, que sería el First Input Delay, o el FID, y este es más fácil. Básicamente lo que hace es que mide el tiempo que pasa en milisegundos desde que yo hago clic en un elemento de la página hasta que la página responde. En este caso, desde que hago clic en la noticia hasta que puedo leer la noticia, ¿no? Y es que a veces eso no es inmediato, y no es inmediato porque detrás se puede estar corriendo un CSS, por ejemplo, o un JavaScript, que tenga que terminar de resolverse antes de que se pueda ejecutar la orden del clic. Entonces, aunque se mide en milisegundos y realmente es muy poco tiempo, Google lo considera que es una experiencia negativa de usuario y entre mayor sea este número, pues más abajo nos va a posicionar. Aquí me vienen también un par de preguntas y que yo creo que son muy, muy interesantes y es, ¿cómo afecta mi feed el hecho de que no tenga nada en la web en la que un usuario pueda interactuar? Supongamos que solamente es una noticia que no tiene ningún link. Entonces, ¿cómo afecta eso a mi feed? O si sí tengo algo para clicar, ¿qué pasa si el usuario decide no clicar? ¿Cómo se mide el feed? No se puede medir. ¿O qué pasa si la razón por la que se tarda tanto en reaccionar mi página no es por mí, sino es porque el usuario tiene un dispositivo con algún problema, o porque tiene una conexión lenta, o porque está en un lugar que no tiene un buen ancho de banda? Entonces, esto creo que es una pregunta muy interesante que en sí misma daría para una conversación muy, muy larga, ¿no? Un ejemplo también, un ejemplo también sí, cercano del First Input Delay, también lo vimos muy de cerca hace muy poco en Ecuavisa, en donde logramos una de las calificaciones más altas en esta métrica de los Core Web Vitals hace muy poquito tiempo. Por último, tenemos entonces el CLS, que mide básicamente la inestabilidad visual. Estos elementos que no se quedan quietos y que arruinan nuestra experiencia cuando tratamos de hacer clic en algo y se va moviendo por la página, ¿no? Vamos a poner también un ejemplo. Supongamos que nosotros aquí pusimos un 6 de más, queríamos realmente comprar 5 ítems, pero se nos fue un 6. Entonces queremos darle clic a ir atrás porque queríamos realmente solo las 5, ¿no? Entonces queremos ir para atrás y justo en ese momento entra una publicidad o termina de cargarse un contenido o redimensionarse una fotografía. Y justo, claro, lo que queremos hacer en ese momento es dar clic atrás, pero realmente ya le hemos dado clic a comprar. Intentamos ir atrás, pero no lo logramos, la orden ya comienza a transmitirse y pues felicidades, ¿no? Hemos comprado 56 unidades. Esto es muy habitual. Quizás no tanto comprando, pero a mí me pasa mucho navegando en cualquier página, que se redimensiona un elemento y esa redimensión a veces lo lleva a uno a hacer clic en donde no quiera. Sin duda ninguna, eso no es una buena experiencia de usuario. Google lo tiene muy claro y por supuesto pues que lo penaliza. Pero en una sola carga de un solo sitio, desde que comienza la carga hasta que termina la carga, ese evento puede pasar muchas veces. Recordemos el ejemplo de CNN. Se está cargando por debajo la página. O sea, a medida que yo voy haciendo scroll, la página se va cargando, por ejemplo, con un lazy load, lo que hace que estos eventos puedan ocurrir más. Entonces, ¿cómo mide Google el CLS? Básicamente con dos variables. La primera, en este ejemplo lo que vemos es que se desplaza un cuadro para abajo, suponiendo que es porque entró una publicidad, y entonces lo que hace es, por un lado, medir la fracción de distancia que mide el desplazamiento que ocurre de un elemento como un porcentaje de la pantalla como tal, pero el desplazamiento, y luego el porcentaje de la pantalla total que se ve afectado. Los multiplica y a partir de ahí saca lo que denomina el layout shift de ese evento únicamente. Pero como estábamos diciendo, la página a lo largo de la carga puede generar varios de estos eventos. Entonces, lo que hace es computarlos todos y a partir de ahí sacar el cumulative, ¿no? Entonces, por eso se utiliza la palabra cumulative, ¿no? Se miden todos los eventos de carga del sitio y a partir de ahí se da una calificación. Entonces, a partir de este momento, ya controlamos cómo funciona el 100% de los Core Web Vitals y cómo funciona el 60% del performance. Ya lo entendemos bien y a veces entenderlo no es tan fácil, entonces llegar a este punto en sí mismo ya es todo un logro, ¿no?
Pero bueno, nos quedaría faltando en el caso del performance entender bien el Time to Enter Activate o el TTI o el TBT, que es el Total Blocking Time, que tienen que ver con el First Input Delay, pero si lo explico ahora quizás ya nos vamos a un tema ya mucho más técnico y a veces un poquito aburrido. Entonces si alguien lo quiere comentar después, por supuesto que me puede preguntar, o si quiere que lo comentemos en otro momento, por supuesto que estoy totalmente disponible. Entonces, bueno, volvamos a la pregunta. ¿Qué hacemos entonces para que Google nos aupe en sus brazos, nos muestre a una audiencia cada vez mayor y de esa forma nosotros podamos tener más suscriptores? Pues de varias formas, y la verdad es que ya las conocemos todas. La primera sería, o la forma consistente o más segura, digamos, a día de hoy, es analizar y mejorar nuestros sitios para que puntúen positivamente en cada una de esa ingente y variable cantidad de criterios que utiliza Google para medir cada una de nuestras noticias. La segunda forma sería, que no es fácil, es un poco más simple, pero no es fácil, sería mejorar nuestros sitios para que puntúen bien en los criterios que conforman el performance del Lighthouse de Google. Y la tercera, que es súper simplificada, digámoslo, pero que no es para nada simple, es puntuar al menos bien en esos 3 criterios que conforman los Core Web Vitals. Cualquier camino que elijamos, sin duda, si lo hacemos bien, nos va a representar un empujón de Google. Pero cuidado, nos podría representar un empujón de Google con algunas salvedades. La primera, la comentamos hace un momento cuando estábamos analizando el CLS, y es que muchos de estos criterios se ven afectados por el usuario como tal, por la velocidad que tenga su conexión en ese momento, por su dispositivo, por diferentes cosas. Pensemos, por ejemplo, en estas 2 medidas. Estas 2 medidas son tomadas de un mismo medio de comunicación en un mismo momento, solo desde dispositivos distintos y desde conexiones distintas. Entonces, aquí sería bueno hacer este ejercicio. Yo los animo y los reto a que se vean ustedes mismos en sus medios o a que vean otros medios o vean otras páginas y hagan pruebas, ¿no? Una prueba sería correr el análisis para el sitio, para su sitio en este momento, pero en este mismo momento también en otro dispositivo. Si puede ser en 3 dispositivos o en 4 dispositivos, sería un experimento muy, muy interesante, ¿no? O correr en un mismo sitio también las pruebas para un mismo sitio, pero en diferentes momentos del día. Entonces, si hacen ese ejercicio y mezclan todos estos criterios, los experimentos a veces son desconcertantes, ¿no? Y bueno, la segunda salvedad es que obtener muy buenos resultados en alguna de las métricas nos puede representar un empujón, pero solo en ese momento. Mañana no sabemos qué puede pasar. Esta es una gráfica de la evolución de los criterios del performance que ha utilizado Google desde el 2019 hasta su próxima versión, la 8, que va a salir el próximo mes de agosto. Entonces, podemos ver aquí que un medio de comunicación que haya en su momento dedicado mucho esfuerzo a mejorar su TTI, porque ocupaba el 33% del peso para Google para lograr ese posicionamiento. Si dedicó muchos recursos, simplemente en agosto le va a representar un 10%, ¿no? O si dedicó muchos esfuerzos en ese momento, en el 2019, a posicionarse para todos los criterios del performance como ya definitivamente la estrategia última para lograr que Google lo mostrara a más audiencias, hizo una inversión importante, pues probablemente no tuvo en cuenta el TBT o el Total Blocking Time, porque no existía en el 2019. Y en el 2021, en esta nueva versión que se va a lanzar en agosto, va a representar el 30%. De hecho, vamos a mirar un poquito lo que nos dice el Google mismo sobre los Core Web Vitals. Nos está diciendo que las métricas que lo componen van a evolucionar con el tiempo. Entonces, ¿cómo hacer para que Google nos posicione? ¿Cómo hacer para que nos muestre a más audiencias? Aquí nos encontramos definitivamente con un tema que parece desbaratar toda la investigación que hemos hecho hasta ahora. Realmente no lo sabremos. Aquí yo creo que es muy pertinente el término que utilizaba José Antonio en la conferencia anterior de ciberpsicólogo, ¿no? Necesitamos un ciberpsicólogo que nos ayude a sobrepasar y a entender todo eso. ¿Qué hacemos entonces para nosotros ser aupados por Google? Pues nosotros llevamos un tiempo aquí en Protec Media hablando del término de posicionamiento sostenible. Y es que un medio de comunicación no debería
creemos nosotros, dedicar sus recursos a satisfacer la moda tecnológica del mes. Como hemos visto, la volatilidad es enorme. Es enorme, o sea, que un medio de comunicación dedique sus recursos a ser bueno en los core web vitals de este momento, únicamente de este momento, quizás puede ser un riesgo enorme, ¿no? Pensar que hoy en día un medio de comunicación por sí mismo deba desarrollar sus propias herramientas tecnológicas, no solo para lograr un posicionamiento óptimo, sino para mantenerlo en el tiempo, sería como pensar que porque para un restaurante las mesas son fundamentales, debería el cocinero salir y hacerlas con sus propias manos. A todas luces esto sería una decisión errónea, ¿no? Sería una decisión que no sería inteligente. Entonces viene la pregunta de cómo logra un medio ese posicionamiento sostenible. ¿Cómo hacemos entonces para lograr el posicionamiento sostenible? Indiscutiblemente apoyándonos en un socio. El medio de comunicación tiene que apoyarse en un coach, tiene que encontrar un experto, tiene que encontrar alguien que dedique exclusivamente a desarrollar, a mantener y a mejorar la tecnología que los medios de comunicación necesitan para tener buenas métricas, pero no solo para mantenerlas en este momento, sino para mantenerlas durante el tiempo. Alguien que pueda reaccionar mucho más rápido porque su negocio es ese. Necesita definitivamente alguien que le guíe. ¿Alguien que conozca los Core Web Vitals? Pues por supuesto, claro que necesita alguien que conozca los Core Web Vitals. ¿Alguien que conozca el performance? Por supuesto. Y alguien que conozca no solamente esa cantidad ingente y variable de criterios que utiliza Google para posicionarnos, sino que además esté al tanto de todas las novedades, pues por supuestísimo que sí, ¿no? Eso, por supuesto. Y no sé si hace un rato ya les hablé de Protec Media, la primera empresa que hace 42 años nació para crear soluciones tecnológicas exclusivamente para medios de comunicación, que fue la primera empresa que creó soluciones multicanal y la primera empresa que creó soluciones multimedia. La primera empresa que utiliza o que tiene presencia mundial y que su CMS es utilizado por más de 10.000 periodistas en más de 500 periódicos. Y es que dedicarnos exclusivamente a la tecnología para medios de comunicación y conocerlos a ustedes, conocer cómo trabajan, conocer todo lo que hacen, nos permite ir mejorando nuestros servicios para seguirles ofreciendo a ustedes estrategias, en este caso concreto en el que estábamos hablando, enfocadas en lograr ese posicionamiento sostenible, ¿no? Un ejemplo de esto podrían ser las cookies de terceros, que se han hablado yo creo que en un par de veces ya en esta SIP Connect, con reflexiones muy interesantes, pero en este ejemplo, pues mientras Google anunciaba que desaparecerían para el año 2022 y luego retrasara la decisión, nosotros ya estábamos preparados para eso. Ya teníamos soluciones de analítica, de tráfico para nuestros clientes basadas en cookies propias que permitían la medición de audiencias sin que tuviéramos que depender de ningún tercero. Estamos en este momento, yo diría que un año y medio adelantados. Y es que nuestra tecnología avanza y se actualiza constantemente, tanto para atender las soluciones de nuestros clientes como para nosotros mismos adelantarnos y reaccionar a los cambios del mercado, buscando siempre la sostenibilidad, no solo en el posicionamiento, sino en todas las áreas en las que aportamos soluciones a nuestros clientes. Y en cuanto a posicionamiento, les mostré hace un momento el ejemplo de Coavisa y el ejemplo del correo gallego porque son muy recientes, pero me gustaría mostrarles también otro que es muy, muy reciente y que nos hace especialmente ilusión porque lo ha publicado el mismo cliente, que es el Diario Noroeste de México, que después de pasarse a nuestro CMS en los primeros 6 meses logramos duplicar el número de usuarios y rompimos todos los récords que nos habíamos planteado para el proyecto y uno de los posicionamientos clave y fundamentales fue el posicionamiento, ¿no? Entonces, la clave para que Google nos aupe en sus brazos, nos muestre a una audiencia cada vez mayor y de esa forma podamos tener más suscriptores, es encontrar a alguien, encontrar un experto que nos aporte valor, encontrar a alguien que nos entienda. Y hay muchas ofertas que nos ofrecen valor en términos de posicionamiento. Y es normal porque es uno de los pilares fundamentales para el funcionamiento y para la obtención de suscriptores de un medio de comunicación. Pero es que la verdad es que un medio de comunicación es mucho más, ¿no? También es muchísimo más, no es solamente posicionamiento. El posicionamiento es solo uno de los tantos
pilares que tiene un medio de comunicación. Para un medio de comunicación también es fundamental gestionar su publicidad, es fundamental poder catalogar su archivo, intentar sacar provecho a su archivo también, como la charla que vio hace un momento Eduardo, donde hablaba de la diversificación de los ingresos para un diario. ¿Qué puedo hacer con mi archivo? ¿Cómo lo rentabilizo? También otro pilar fundamental es cómo hago una distribución física correcta, cómo hago una distribución digital, cómo gestiono mis suscriptores, cómo analizo toda la data para la toma de decisiones en cada uno de cada uno de estos pilares, ¿no? Además, cómo tomo decisiones inteligentes o que sean eficientes y que me representen un ahorro de costes que al final está directamente ligado con la efectividad y con la eficiencia en términos de diseño, en términos de maquetación, en términos de e-commerce, en términos de suscripciones, en términos de print, por supuesto. Y es que son tantas cosas que son trascendentales para para que un medio de comunicación sea sostenible, son muchísimas. Y no sé si les hablé hace un momento de Protec Media, pero nosotros tenemos, aprovecho para contarles que conocemos el mercado tanto como ustedes y para cada una de estas tenemos soluciones que además podemos personalizar para cada uno de los flujos de trabajo tan distintos, sean tan distintos como sean, ¿no? Y no sé si les conté que somos más de 150 profesionales. En LATAM, por ejemplo, somos casi una veintena, con nuestras oficinas de Santiago de Chile y de Ciudad de México, y menos del 15% de estas personas tenemos cargos comerciales. La mayoría del equipo son técnicos especializados y preparados para ayudar a los medios de comunicación a alcanzar sus objetivos. Aquí todos respetamos y admiramos la labor que hacen ustedes todo el día, todos los días. Como hablábamos hace poco con unos compañeros, es un milagro que ocurre a diario la publicación de todos los días y del trabajo que ustedes hacen, ¿no? Y no sé si les dije, pero pues soy el gerente comercial para América Latina de Protec Media y una de mis labores a medida que vayamos volviendo a la normalidad de desplazamiento será visitarlos a ustedes en sus oficinas, visitarlos en sus países, conocerlos, entenderlos, entender cómo funcionan, aprender de ustedes para poder ofrecerles algo que definitivamente represente ahorros, represente eficiencia, represente beneficios, ¿no? Entonces, el código que ven en su pantalla a la izquierda los lleva a mi LinkedIn, el de la derecha los lleva a mi WhatsApp. Por favor, siéntanse libres de contactarme en cualquier momento. Y si quieren también, pues les cuento, tenemos una charla sobre lo que estamos nosotros también haciendo a nivel de tecnología, no ahora en este momento, sino lo que está nuestro roadmap, ¿no? Que es cómo vemos el futuro y qué estamos haciendo para adelantarnos a él. Y pues esa es la presentación que tenía preparada. Nuevamente, gracias a la CIP, gracias Ricardo, gracias a todas los ponentes, a los paneles, a todo el contenido tan importante que se está generando alrededor de esta SIP Connect. ¿Vale? Ha sido un placer estar aquí y si alguien quiere contar algo, estaré encantado de hacerlo. Gracias, gracias, muy amable, Carlos. La verdad que otro cachetadón nos has dado, como el que venimos teniendo esta mañana, porque obviamente los temas de tecnología, yo decía al principio que en algún momento los medios éramos, o los diarios por lo menos, eran líderes en tecnología en su país con los temas de las rotativas, las offsets y un montón de parafernalia que había para los escritos, pero también, bueno, se compraban las máquinas en otros lados, se dependían de ingenieros de otros lados, y en este caso el servicio que dan ustedes simplifica mucho el problema de estar tan atento a la tecnología, que en un mundo y en una evolución constante de la tecnología, a veces los medios, especialmente los medios medianos o más chicos, no están preparados para seguir el ritmo, y mucho menos con lo que venimos hablando en esta SIP Connect, de los cambios de algoritmos y los cambios de reglas de juego que impone Google, y que a veces cuesta bastante a los medios dar seguimiento, como vimos hace un rato con el estudio de Reuters sobre el tema de Facebook, o lo que estaba haciendo Folia, Sí. que se fue de Facebook, volvió a Facebook, etcétera, ¿no? Por diferentes cosas. Y empresas como las de ustedes nos ayudan. Te hago una pregunta. Sí, claro. Hace fácil unos 20 años que empezamos a hablar de SEO. En los cursos de la CIP trajimos un montón de especialistas.
y fuimos manteniendo esa presencia. Eh, pero da la sensación, yo no sé si es porque Google va cambiando las reglas de juego continuamente o si los medios no encuentran realmente cómo crear su espacio, pero es como un territorio difícil Sí. y es tan importante para crear nuevas audiencias. ¿Cómo lo ves a eso? ¿Estamos en los medios evolucionando también en la parte de la tecnología o ves que hay un retraso? No, estamos evolucionando. También hay un tema de qué tipo de medio hablemos, ¿no? Es un poco también la respuesta de depende, ¿no? Todo depende, ¿no? Depende también de la importancia que le demos. Hay medios de comunicación que probablemente, mira, por ahí algunos no le dan tanta importancia al tema del posicionamiento porque de alguna forma puede que su negocio sea distinto, como decía Eduardo en la charla, hace 2 o 3 charlas. Y lo primero que tiene que entender un medio es en qué negocio está, ¿no? Y una vez entienda en qué negocio está y qué negocio quiere participar y cómo va a monetizarse o cómo va a generar sus ingresos, a partir de ahí puede decidir qué tan importante es el posicionamiento, ¿no? Para entender realmente cuántos recursos le dedica al posicionamiento. En general, no solamente, yo creo que todos los medios en general están pensando en cómo posicionarse cada vez más y lo bueno de eso es que no es una tarea que tengan que hacer solos, ¿no? No es como decir, bueno, voy a contratar una serie de redactores o de periodistas, ¿no? Que son absolutamente, esa contratación es absolutamente crítica para su estilo, es absolutamente crítica para cómo se quieren mostrar a la audiencia, ¿no? En este tema hay soluciones como encontrar un partner adecuado. Yo creo que deben centrarse en lo que saben, que es crear buenas historias, es crear buenas noticias y a partir de ahí generar a su alrededor una comunidad, ¿no? O una audiencia. Y sí, por supuesto, dedicar los recursos que le están dedicando, pero quizás de una forma más orientada a liberarse de eso y a poder mantenerse en el tiempo, ¿no? A conseguir una métrica puntual. Acá pregunta Horacio Sí. el tema de si las herramientas de Google, las herramientas de inteligencia artificial de Google también, más allá de lo que uno trate de hacer como SEO en sus propios contenidos, Google detecta los buenos contenidos en esto que se está hablando mucho en el mundo de la calidad, del combate a las noticias falsas, etcétera, ¿no? Sí, claro, por supuesto. O sea, digamos que no hay evidencia absoluta de ello ahora mismo de cómo lo puede estar haciendo. Todos suponemos que lo puede estar haciendo. Sin embargo, el avance de la tecnología, aunque Google, por supuesto, es muy poderoso en ese sentido, no tiene el monopolio de la tecnología, ¿no? Por otro lado, la tecnología también avanza en crear, por ejemplo, contenidos de calidad usando también inteligencia artificial, ¿no? Entonces, a partir de aquí, por ejemplo, nuestro Millennium utiliza para crear resúmenes de noticias utilizando inteligencia artificial, utilizando inteligencia semántica, y tú lo lees y lo que hacemos es mejorar de alguna forma o aumentar la eficiencia que tiene el periodista que únicamente escribe la nota y a partir de ahí ya tiene la semántica necesaria para que Google la dé por buena y la pueda posicionar, ¿no?